Nos vamos a ir por un momento a la República Argentina y vamos a hablar con Claudio Fantini, porque a los que somos más veteranos, y lo incluimos a Claudio, analista internacional, analista político, politólogo, periodista, hay cosas que nos hacen recordar a otros momentos de la historia reciente de la humanidad. Una cosa es cuando hay una enfermedad de este tipo en China y otra seguramente en las democracias europeas. Incluso el propio Xi Jinping reconoció que hacía 2 semanas que sabían de esto antes de que tuviera una difusión en China y en el mundo. Claudio, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Es exactamente como vos decís, ¿no? Una cosa es un régimen de las características del régimen del Partido Comunista Chino y otra cosa es, por ejemplo, la reacción que pueden tener los estados europeos, que es donde está haciendo pie ahora el virus. Yo diría que la primera gran distinción se ve en cierta mayor eficacia que puede llegar a tener un régimen de carácter autoritario como es el régimen chino en cuanto a medidas sumamente drásticas o dramáticamente duras. Hemos visto persecuciones que parecen verdaderamente escenas de distopía, ¿no? Gente vestida casi como si fuesen buzos, arrancando a personas de automóviles o de hogares, gente que se resistía a ser llevada a las cuarentenas y eran arrastradas por la fuerza. A esas persecuciones y a esas detenciones es muy difícil que pueda perpetrarlas o realizarlas un Estado de Derecho. Son escenas que muy difícilmente vayamos a ver en las democracias occidentales. Lo mismo con cuarentenas de las características de la que ha podido aplicar con mucha eficacia China. Pensemos que hay en cuarentena decenas de millones de personas, ciudades gigantescas que prácticamente en su totalidad han sido puestas en cuarentena. Esto en un Estado de Derecho, en las democracias europeas, por caso, o en nuestros países occidentales, son cosas mucho más difíciles de hacer para los estados, ¿no? Y también hay otro rasgo que vos señalabas, en este caso el efecto es negativo, porque si bien en esas medidas drásticas, las persecuciones y detenciones, las cuarentenas masivas, puede ser más eficaz luchando contra el virus un estado como el chino, en otros casos, en otros aspectos, es negativo. Vos mencionabas el silencio que guardaron al principio cuando sobre este virus ya se sabía. Es más, fueron silenciados numerosos médicos y bioquímicos que quisieron hacer pública la existencia de este virus. La primera reacción del régimen chino fue parecida a la del poder soviético cuando se produjo el desastre nuclear en Chernobyl, ¿no? Cuando aquella central nuclear en Ucrania se estropeó y empezó a irradiar radioactividad, lo primero que hizo el régimen soviético fue intentar ocultarlo. Fue un ocultamiento criminal. El mundo se enteró cuando los vientos de Siberia llevaron radioactividad hasta Europa Central. Bueno, ese silenciamiento en Occidente no ocurre. En las democracias no se ha visto, y de inmediato se ha enterado a Europa por caso, ni bien el virus hizo pie primero en Italia y después en España. Muy bien, la tenemos que dejar hoy por aquí porque hay repercusiones políticas y económicas, porque obviamente el comercio se ha cortado parcialmente desde y hacia China. O sea, te despido por hoy, Claudio, y vamos a volver en los próximos días porque esta segunda parte, este segundo capítulo, ya influye en las economías chinas y de los otros países. Cómo no, un gusto, un abrazo, Miguel.